Las partes de la computadora. Ya, muy bien, las partes de la computadora. A ver, ¿qué más? A ver, ¿quién más me puede dar otra opinión sobre... Las partes de la computadora y puede salvar por eso. Ya, muy bien. Entonces, miren, que vaya quedando claro la parte de que todo computador o todo dispositivo está esto compuesto tanto de hardware y de software, ¿verdad? Ya la semana pasada habíamos estado teniendo en cuenta esa parte. Entonces ahora yo les pregunto, eh, ¿cómo funciona un computador? Para empezar, ¿qué se necesita para que funcione el computador? ¿Quién me responde? Un CPU. ¿Qué se necesita? No lo escuché bien. El Un C- CPU. CPU. El CPU, ¿Qué más se necesita? Una, una tarjeta de video, una memoria RAM. Se necesita una memoria RAM, se necesita una tarjeta de video. ¿Qué más se necesitará? Energía electrónica. Energía eléctrica, muy bien. También se necesita energía eléctrica. ¿Qué más se podrá necesitar? Cuando nosotros procedemos a encender el computador, primero lo conectamos a la energía eléctrica. Luego lo, lo ponemos, presionamos el botón de encendido y apagado, ¿no? Y luego esto va a cargar el sistema operativo. Entonces, realmente el funcionamiento de este computador, el funcionamiento de este computador se va, se va a transformar a través del CPU, se va a transformar a través del CPU en diversos eh, partes lógicas que van a constituir una parte en la cual puedan ustedes transformar la información y poder visualizarla en el monitor. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes en el monitor pueden ver, cuando ustedes en el monitor pueden observar que realmente, un ratito, realmente aparece, por ejemplo, la letra A. ¿Qué quiere decir? Que la letra A, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la letra A, cuando ustedes van a determinar, es decir, ahí en el computador, voy a poner mi lápiz. ¿Sí pueden ver mi pizarrita? Ahorita le he puesto. No, no ¿Pueden ver? puedo observar nada. A No ver, se ve nada, profesor. ¿no se ve nada ahorita? A ver, No. a ver, a ver. Vamos a ver. Un ratito para emitir primero, están ingresando. Ya, a ver, un ratito para ver si es que puedo compartir la pizarrita aquí. A ver, un ratito. Ya, ahora sí creo que ya pueden ver mi pizarrita. Ahora sí, profesor. Muy bien, entonces. Entonces, miren, yo por ejemplo, a ver, voy a, voy a buscar, ¿no? Voy a buscar aquí en Google Fotos, Google Drive, URL, un ratito. A ver, quiero ver una imagen de
Bien, puede ser aquí un cuadrito entonces. Yo tengo la computadora, ¿no? Tengo la computadora, que ya que ya esa vez hemos visto ya en algunas imágenes, ¿no? Tengo con ustedes, yo les comentaba esto que podríamos nosotros ingresar mediante teclado la información, es decir, mediante el teclado tenemos la información, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros ingresamos por teclado la información? Cuando nosotros ingresamos por teclado la información, esta información, esta información va a pasar hacia la computadora. ¿Pero qué hay en la computadora? Ustedes me decían el CPU, ¿verdad? Me decían por ahí memoria, ¿no? Voy a poner aquí MRAM. Tienen memoria RAM. ¿Qué más? ¿Qué más tienen dentro de la computadora? ¿Qué más hay? El teclado está afuera, ojo. Pero dentro de la computadora, ¿qué está? Dentro del case, de la carcasa, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro? En el CPU, la memoria RAM, ¿qué más? Tarjeta A ver, madre. ¿qué más falta? Tarjeta madre. Ya, muy bien, la placa madre, muy bien, o la mainboard, ¿no? Ya está, la tarjeta madre, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos también el disco duro, también, ¿verdad? También tenemos el disco duro. Y esto, una vez que procesa, ¿hacia dónde me lo muestra? ¿Esto dónde me lo muestra? Me lo puede mostrar a través del monitor, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que se da, que ingresa por el teclado, aquí en la computadora funciona, todo este funcionamiento que se da, es decir, todo esto me va a aparecer por el monitor. Cuando aparece por el monitor, ¿cómo es que ha trabajado esto? Esto ha trabajado por lo que se le denomina a través de bits. ¿Y qué es un bits? Un bits no es más que una expresión, ¿no? ¿Qué es un bits? ¿No? Es la unidad mínima de información. Esta unidad mínima de la información se va a ver reflejada ¿en qué? Se va a ver reflejada en que puede ser un 1 o puede ser un 0. Eso puede ser. Y por eso se denomina que todas las computadoras, por eso se denomina que todas las computadoras están trabajando ¿en qué? En código binario. En código binario. Entonces, yo les pregunto, las computadoras, su unidad mínima de información es el bits y trabajan en código binario. Yo quiero que entiendan esto, que ustedes cuando ingresan, por ejemplo, cuando ingresa, usted aquí en el teclado, cuando usted aquí en el teclado ingresa, digamos, aquí ingresa la letra F, digamos, ¿no? Ingresa la letra F, ¿no? Entonces digamos que usted ingresa la letra F, entonces, ¿qué sucede? Que esta letra F que usted ha ingresado, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con esta letra F? Va a pasar a la CPU, va a pasar también por todo el trabajo de la placa madre. Pero ¿cómo va a pasar? Va a pasar en código binario, es decir, va a pasar en unos y ceros.
todo pasa en ese código binario. Una vez que usted ha pulsado la tecla F no pasa, pasa con números unos y ceros. Y luego, nuevamente, que ha procesado la computadora, la pasa también a través del monitor, y en el monitor, me va a aparecer, por ejemplo, ¿no? Me va a aparecer, en este caso, me va a aparecer, digamos, la letra F, ¿no? Me va a aparecer la letra F. Yo pulsé ahí la letra F, pero capaz me aparece una F más grande, ¿no? Me aparece una F más grande y también capaz de otro color. Entonces, miren, en el monitor me aparece esta F, pero yo pulsé en el teclado la F nada más que está ahí en mi teclado. Pero lo he pasado por el procesador, ha pasado por la caja donde se encuentran todos estos equipos y luego ha pasado aquí. Entonces, aquí es como me aparece en el monitor. Ese es el funcionamiento básico de la computadora. Usted presiona una tecla, trabaja el procesador y me lo muestra a través del monitor, a través de una pantalla, a través de un proyector, también a través de la impresora, ¿no? Pues lo muestra primero en el monitor y luego en la impresora. Entonces, de esa manera se está trabajando, ¿no? Se está trabajando toda esta parte, ¿no? Está trabajando toda esta parte. Entonces, bien, si hubiera alguna pregunta, no sé, o todos esto han comprendido hasta el momento lo que he tratado de explicarles, el funcionamiento en sí. Ninguna pregunta, profesor. Dígame. No, profesor, Ninguna, ninguna pregunta. ninguna pregunta. Pregunta, profesor. A ver, uno por uno. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. No, Ya. profesor. ¿Sí lo comprendieron el funcionamiento? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Sí, sí, lo he comprendido. Muy bien. Entonces, cuando ustedes, ahora de hoy en adelante, dicen, ¿cómo funciona el computador? Ah, entonces el computador, primero usted presiona el teclado, va a pasar aquí al computador y luego pasa al monitor. ¿Ya? Entonces, así. A ver, un par de minutitos, vayan observando, si hubiera alguna pregunta me avisan, ¿ya? ¿Entendió, profesor? Listo. Bien, entonces esa es la parte que quería que comprendan del funcionamiento, etcétera. Por allá me puede decir, profesor, ¿cómo, cómo podemos nosotros hacer en el celular? ¿Funciona de esa manera? También, el celular también tiene su funcionamiento de este tipo. Es decir, no olvidemos que todo dispositivo electrónico que maneja información funciona con ingreso de datos, procesa y salida. Es decir, eso no debemos dejarlo de tener en cuenta. Es decir, el ingreso, ¿ya? El ingreso, ¿ya? El ingreso, es decir, este ingreso, ¿qué más tienen?
el proceso, ¿ya? El proceso de la información, ¿ya? Tienen ahí el proceso de la información y la salida de la información, ¿ya? Y también la salida de la información. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos avanzar, ¿ya? Con estos datos ya podemos avanzar y conocer, ahora sí, cómo hacer el soporte tecnológico. Es decir, cuando queremos hacer un soporte, bien podemos hacerlo a a uno de los dispositivos, es decir, no a todo, o también a todo, ¿ya? A ver, un minuto. Entonces, cuando nosotros queremos realizar un soporte, es decir, un mantenimiento capaz a estos dispositivos, tenemos que hacerlo identificando a qué queremos hacer el mantenimiento o a todo el equipo también haciendo mantenimiento, teniendo en cuenta que para ello necesitamos tener conocimiento primero cómo funciona cada uno de ellos. Es decir, también eh, qué líquidos le podemos usar para el mantenimiento, qué vamos a usar, ¿no? Y eso es parte ya de la otra clase en la que ya veamos algunas herramientas y les explique cómo es que se va a dar el soporte a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, miren, jóvenes, yo voy a pasarles también por WhatsApp algunos videos para que ustedes vayan observando. También quisiera que todos, y no sé si todos, tengan un cuaderno, y en este cuaderno tengan ustedes anotado lo que vamos haciendo, o lo que vamos desarrollando. A ver, un ratito que pasa la bulla. Ya se va alejando la bulla. Bien, entonces miren, en un cuaderno van a ir anotando lo que vamos realizando. ¿Por qué? Porque también vamos a empezar a ver algunas herramientas y cuál es su funcionamiento. En las computadoras debemos tener, por ejemplo, algunos destornilladores, una franela, debemos tener una brocha para la limpieza interna, capaz un compresor de aire pequeño, podemos tener algunos equipos que yo les vaya diciendo, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el uso adecuado de cada uno de ellos y algunos líquidos también que se utilizan. Entonces, por eso que poco a poco vamos a ir conociendo. De igual forma, cómo también usar en la parte de software, vamos a conocer la parte del correo electrónico, las funciones que tiene, que tenemos, por eso que yo les decía en la clase pasada, que todos deben tener su cuenta de Gmail, porque ya va a llegar el momento en que trabajemos con el Gmail y que podamos nosotros mostrarle qué bondades tiene tener una cuenta de Gmail. Todavía en esta parte yo necesito que ustedes afiancen bien sobre el conocimiento. Hoy día hemos visto el proceso en sí de la computadora o de la computación, cómo funciona. Y quiero que quede bien claro que todo funciona con código binario. Bien, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces, No, profesor, miren, ninguna pregunta. para ir viendo unas cosas, yo les voy a pasar Una pregunta, información profesor. mediante WhatsApp para que ustedes puedan determinar, y también les voy a pasar en unos videos para que puedan afianzar esta parte, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día estamos teniendo un corto tiempo de conexión, pero siempre estoy conectado mediante WhatsApp. Si tuvieran alguna consulta, siempre puede hacerlo para que podamos interactuar. Y si alguien quiere sugerir algo que quisiera aprender sobre las computadoras, dígamelo por WhatsApp o manifiéstemelo para, de acuerdo a eso, también nosotros tomarlo como ejemplo y podamos darle solución. Lo que sí les pediría en algún momento es que ustedes, por ejemplo, si tienen sus computadoras o tienen sus equipos, me pregunten, ¿no? En relación a eso.
en relación, por ejemplo, al hardware, ¿no? Ver las características, qué tipo de características de la computadora tienen. Es una de las primeras tareas que les voy a investigar, es decir, si algún familiar o ustedes tienen su computadora y me digan qué características de computadora tienen. ¿Cómo vemos eso? ¿Qué computadora tienen? ¿Qué tipo de sistema operativo? ¿Cuánto tienen de memoria RAM? ¿Qué tipo Profesor, de... Dígame. pero yo no tengo computadora. Claro, si no tiene de algún conocido o en todo caso alguna computadora que en algún momento usted haya usado o algún familiar relacionado pueda tenerlo, ¿no? Después no hay ningún inconveniente, eso para su conocimiento general, nada más, ¿ya? Entonces, Ya, jóvenes, profesor. por WhatsApp les voy a estar Ya, enviando profesor, gracias. vídeos y estamos coordinando. Muchísimas gracias por su atención con todos, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Con todos estamos Gracias, coordinando. profesor. Enviar información, ya les he enviado también la clase, igual les estaré enviando esta clase, ya les envié la clase pasada, la grabación, ¿ya? Igual les estaré enviando luego. Muchas gracias. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, Ya, profesor, profesor. hasta el viernes. Hasta luego. Chao, cuídense. Vamos, come on. Come on.